San Marcos 4:29. Y luego vamos a mirar de qué se trata el contexto de esta parábola. Dice: y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. Dice, y cuando el grano madura, ¿qué se necesita? Madurar. Se necesita madurar para que haya tiempo de cosechar. Nosotros queremos cosechar sin madurar, ¿verdad? Queremos recoger, queremos cosechar, pero si no hay un proceso de maduración, no existe la cosecha. En todo lo que hagamos nosotros en nuestra vida, todo, absolutamente todo, demanda un proceso. Lo que sucede con la gente ahorita, en la sociedad actual y en el mismo pueblo que es cristiano, es que se cree en la inmediatez de las cosas. No existe inmediatez cuando se trata de reino, no existe. Todo demanda un proceso. De hecho, la salida del pueblo de Egipto hasta llegar a la tierra prometida demandaba un proceso, que era el paso por el desierto, el cual Dios permitió para conocer o para que se demostrara y se pusiera en evidencia qué había dentro del corazón de cada persona. El proceso pone en evidencia lo que hay en el corazón de cada persona. Todo proceso evidencia qué hay dentro de nosotros. No hay inmediatez, no lo hay. Esta madrugada me soñaba, antes ya de empezar el devocional, me soñaba con el caso del hijo de Abraham y Rebeca, su mujer. Yo veía cómo se conocieron y todo, aunque ellos se conocieron, se casaron y él la llevó a la tienda de Sara, Dios había permitido un proceso tanto en el uno como en el otro para que luego ellos dos se juntaran. Y me estaba soñando en mi sueño, el Señor me hablaba esa palabra y me estaba predicando Dios a mí en medio del sueño y me decía, ¿cómo el proceso? Porque yo le preguntaba, Señor, pero si aquí hemos estado aprendiendo sobre procesos, tal vez tenía metida esta palabra en mi corazón y en mi mente, que me soñé con eso. Yo le decía, Señor, si hablamos de procesos, ¿cómo es que pasa eso? Y el Señor me decía, Dios permitió el luto en este hombre, en el hijo del patriarca, otro patriarca más, ¿sí? Y lo procesó en medio del luto para que él estuviera preparado para el momento de recibir a su esposa. Si no prepara el corazón de este hombre en medio del dolor, de la soledad, del luto, de la situación complicada, él no está preparado para conocerse con ella y llevarla a la tienda de Sara. No existe bendición de reino sin un proceso. Y yo me desperté en ese momento y Dios me habló en mi devocional, y ya terminando el devocional, el Señor me envió una palabra a través de la hermana Marley que sellaba con broche de oro todo lo que Dios estaba ministrando desde la madrugada. Dice en Marcos 4:29, lo que acabamos de leer, dice, cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar. No hay cosecha sin un proceso de madurez. ¿Pero qué antecede? ¿O cuáles son los versículos anteriores a esta parábola? Dice que el Señor usó esta comparación hablando acerca del reino. Decía que ocurría algo como cuando un hombre pone una semilla en la tierra, la siembra, se olvida de ella y dice que sea que el hombre esté dormido o esté despierto, finalmente hubo una siembra. Cuando hay una siembra, así tú te duermas o así estés despierto, el hecho de haber sembrado produce una cosecha, sea que tú duermas o tú estés despierto. Si ya sembraste, hay que confiar en Dios, porque no, dice la Escritura, no se duerme el que te cuida. Y mientras dormimos, dice, por demás está que te fatigues. Si Dios a sus amados les da el sueño. En otra versión, ese mismo versículo dice que mientras tú duermes, el Señor está trabajando en tus bendiciones, en una versión contemporánea. Y es verdad, mientras nosotros dormimos,
nuestro Dios obra en favor nuestro. Pero para que eso suceda, tiene que haber un proceso de siembra. Entonces no existe cosecha si no hay una siembra antes. Y no hay cosecha si no hay un proceso de madurez. Entonces dice que el Señor compara el reino de los cielos a una semilla que fue sembrada. Y dice que en esta semilla ocurre algo. Sin que él entienda cómo, empieza a haber un rompimiento. La semilla se tiene que quebrar, la semilla se deshace, se rompe, se empieza a quebrar ella misma. Y dice que lo próximo que sucede es que empieza a producir un tallo. La semilla se rompe y empieza a producir un tallo. Después de que el tallo sale la espiga. Después de que la espiga sale ya lo que es el fruto con muchas semillas dentro de cada fruto, que es lo que ya podemos aprovechar nosotros. Eso lo dice San Marcos capítulo 4 desde el verso 26. Leímos solo el verso 29. Lo que les estoy narrando son los versos anteriores. Ese es el contexto. Dice que en la traducción lenguaje actual dice, el campesino no entiende cómo pasa esto y mientras él duerme, sea que duerme o sea que él esté despierto, la semilla que fue sembrada empieza a germinar, empieza a producir un tallo. Después de que sale el tallo, sale la espiga, nadie lo puede explicar porque es un misterio que solamente Dios, el que produce la vida, hace. Uno ve una semilla, que es algo así como una esfera en muchos casos. Algunas semillas incluso son más pequeñas. Y uno ve eso como algo aparentemente, en apariencia es insignificante. Pero esa semilla tiene una genética y su genética es vida. Pero para que esa vida brote tiene que haber una siembra. Y para que esa siembra produzca una cosecha y un fruto tiene que existir un punto de madurez y de proceso. Entonces estaba estudiando ayer y lo volví a mirar hoy. Génesis 1 y Génesis 2 es impresionante. Es impresionante como el Señor dice en Génesis 1:26, ha creado muchas cosas y pasó el día 5 y pasamos al día 6 y dice, hagamos, Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra Padre, Hijo y Espíritu, la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y empieza a definir la imagen y la semejanza. Dice que tenga gobierno, que tenga dominio, que enseñoree sobre lo salvaje y sobre lo doméstico, sobre lo que está en la tierra. Sobre todo lo creado, Él va a tener dominio. Por eso les digo, el hombre es señor del trigo y no el trigo es señor del hombre. Nosotros tenemos autoridad para saber qué comer y qué no comer, cuándo comer y cuándo no comer. Debemos ejercer el dominio propio, porque escrito está que en el corazón y en el pensamiento de Dios, cuando Él se reúne en Trinidad, con la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, dicen, vamos a hacer al hombre. Acá todavía el hombre no está siendo hecho. Es el propósito de Dios expresado verbalmente. Hagámoslo. Hay una palabra. Y en lo que hay en el sueño, en el designio del corazón de Dios, ya hay algo que está establecido. Antes de Él crear, tiene como objetivo que lo creado llamado hombre tiene autoridad, tiene gobierno, tiene señorío, tiene genética de reino. Génesis 1:26 lo dice. Hagámoslo. Que tenga gobierno, que tenga señorío, que tenga autoridad, lo que dice el libro de Génesis. Y luego dice, verso 27, luego dice, y creó Dios al hombre. Primero tiene la intención y el sueño, el propósito. Primero lo tiene, luego lo crea. No es como nosotros. Compramos cosas que no sabemos para qué las vamos a usar. Hacemos cosas y tomamos decisiones sin medir consecuencias. Toda decisión tiene una consecuencia. Y vamos actuando en automático. Dios
Y cuando actuamos así, les digo algo, eso no corresponde a la genética de reino ni corresponde al propósito de Dios. No podemos simplemente como la gente normalmente vive, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren. No podemos vivir como la gente vive para pagar deudas, para generar otras deudas, para cubrir esas deudas y luego generar otras deudas para pagar las anteriores, para vivir estresados en los afanes de este mundo, porque no somos de este mundo. Lo que es de este mundo está destinado a la destrucción. Nosotros somos eternos y nuestra eternidad comenzó antes de que viniéramos a este mundo. Estábamos en el Padre, ayer veíamos en teología, estábamos ya en espíritu, en esencia, éramos parte de Dios, porque luego en Génesis 2:7 dice, acá estamos hablando, primero Dios tiene un pensamiento, un sueño en su corazón, vamos a crearlo y lo vamos a crear para que tenga autoridad y señoree, punto. Ese es el propósito de Dios. Luego dice, varón y hembra los creó, los hizo, creación de Dios somos todos. Pero en Génesis 2, un capítulo más adelante, versículo 7 dice, y sopló Dios de su espíritu, de su neustos, de su hálito. Y esto es espectacular, porque ya no solamente somos creación de Dios, sino ahora somos parte, nuevo nacimiento. Y esto nos habla y dice, y ustedes lo leen en el versículo 7 del capítulo 2, dice, y formó, dice, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Formó. Miren, acá nos habla de proceso. Esto es una ley. Las leyes no se pueden violar ni alterar. Es ley de Dios, no leyes de hombres. Esas leyes que echa la ley, echa la trampa. No. Eso no tiene nada que ver con las cosas y mañosería de los hombres. Eso no tiene nada que ver con esa ñoñería y esa hipocresía de nuestros gobiernos. No tiene nada que ver con eso. Dios establece como ley que primero el hombre es creado y al recibir el soplo de su aliento es formado por él. Por eso nosotros estamos en proceso. Estamos en un proceso de transformación. Nosotros no podemos ser lo que éramos la semana pasada. Nosotros no podemos conectar con Dios hoy como conectamos hace 8 días. Nuestra conexión con Dios hoy es más profunda y les voy a decir algo. Si su conexión con Dios hoy es menos profunda que hace 10 años, usted está muy mal. Por favor, póngase las pilas. Porque ley del reino dice que todo va en aumento. Dice que es como la porción pequeña de levadura que se pone en la masa y leuda y fermenta toda la masa y la hace crecer. Esto nos habla de leyes del reino. Nosotros vamos en aumento. Dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Nosotros no podemos ser menos que antes. Tal vez la gente en términos humanos nos vea menos que antes. Tal vez a Noemí la vieron menos que antes, pero Noemí, la que partió de la casa del pan con mucho pan y llegó en términos humanos vacía, venía con una heredad que para ella era en Ruth 7 hijos varones, más, dice la Escritura, más que 7 hijos varones. Se fue con 2 y un marido que tomaba malas decisiones, pero volvió con una que le representaba más que 7 hijos varones. Aquella que le dio como descendencia el linaje del rey David, por consiguiente el linaje de nuestro Salvador. Entonces debemos entender que tal vez en términos humanos nos puedan ver como menos, pero en términos de reino sí tenemos que ser más, porque la luz de la aurora va creciendo, así como nuestra vida y nuestra comunión con Dios se supone que debe ir creciendo. Dios, como lo hablábamos ayer, no es un Dios de mediocridades. A Dios no se le sirve desde la mediocridad ni desde las migajas. Cada molécula, cada átomo, cada partícula, por pequeña que nos compone a nosotros, tiene que glorificar a Dios, porque nosotros somos de Él.
Él es el rey de este reino. Entonces dice que así como la semilla se pone en la tierra y empieza a brotar ese tallo y a producir un fruto. Dice en el versículo 29 que solamente hay cosecha cuando hay esa madurez. Por eso el Señor se encargó claramente de explicar en Génesis 1 que creó. Dice en el libro de Efesios, somos creados, ¿se acuerdan? Somos hechura, creados para buenas obras. Ese pasaje nos narra lo que Génesis 1 y Génesis 2 nos explican 2 capítulos, lo que somos nosotros. Porque todo lo creado fue creado para que nosotros, los hijos de Dios, enseñoreáramos. Y dice, y les entregué las plantas, y les entregué los animales, y les entregué absolutamente todo para que ustedes sean reyes. El hombre está por encima de la creación. Qué desgracia que el hombre, estando por encima de todo lo creado, abuse de aquello que fue mandado por Dios para proteger y cuidar. Es que entendemos mal como la palabra gobierno. Tenemos un problema en entender, tal vez por la sociedad pensamos que gobierno es aquel que oprime, que subyuga, que maltrata, que carga con impuestos. Ese cetro de impiedad que dice la escritura, un cetro de impiedad que se pone sobre la gente. Tenemos esa imagen de gobierno autoritario, mediocre, fascista, anarquista. Tenemos una imagen distorsionada de lo que es gobierno. Gobierno es Cristo, que se despojó, que amó, que sirvió, que entregó su vida. Ese es el gobierno del Señor. Ese es el gobierno que nosotros debemos ejercer también. El que quiera ser mayor, tiene que ser sirviente. El que quiera ser mayor debe ser el que sirve. Esa es la ley del reino. El reino es muy diferente. Es el gobierno de Dios delegado a nosotros, no para maltratar. La gente cree que puede maltratar a los animales, que puede maltratar a sus semejantes. Los hombres que son cabeza creen que pueden maltratar a las mujeres y ganan de fuerza porque son más fuertes que la mujer. Sí, así fueron diseñados por Dios. Son más fuertes los varones que las mujeres para protegerlas, para cuidarlas, para pastorearlas, para defenderlas, no para enseñorearse, ni maltratar, ni abusar de los niños, ni todo lo que vemos nosotros. ¿Qué es lo que gobierna actualmente? ¿Qué es lo que impera? La ley del más fuerte, el que oprime, el que maltrata. Tenemos una venezolana, ¿sí? Se tiene que decir, que toma a su bebé de 1 año, el más débil, aquel que debe ser gobernado por ella, gobernado en el buen sentido, protegido, pastoreado, amamantado, cuidado, un bebé de 1 año. Acá en nuestra nación, abusándolo sexualmente, maltratándolo, denigrándolo y vendiendo el contenido, lucrándose de su abuso y de su maltrato. ¿Qué dice la Biblia sobre gente así? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Debería existir la pena de muerte en esta nación? Porque bíblicamente existe la pena de muerte para casos como estos. Y no, tenemos leyes tan laxas. Ese no es el gobierno de nuestro Señor. Ese no es el gobierno que se nos fue delegado a nosotros. Ese no es el gobierno que la gente está usando mala fuerza, que usan para oprimir al más débil. Es tan miserable, no hay otra palabra. Aquel que usando su fuerza se aprovecha del menos valido. Niños en condición de discapacidad que son abusados por sus cuidadores. Ancianos que son golpeados por sus cuidadores. Hijos que golpean a sus padres en edad anciana y los maltratan y los humillan. Me contaban el caso en un centro comercial. Una señora de edad avanzada tuvo un problema de incontinencia y su hija la llevó al baño y la golpeó y la maltrató en el mismo baño, y toda la gente afuera escuchaba cómo la maltrataba. Como si esa mujer en edad adulta no hubiera sido niña y su mamá no hubiera tenido que limpiarle y cambiarle sus pañales cuando era un bebé. Dependiente.
alimentarlo. Pero cuando se invierten los papeles, el que tiene más salud y más fuerza quiere oprimir al menos válido, al que menos tiene fuerza. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde llega la sociedad? Esto es lo que contrista el corazón de Dios. Y dice que el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos consiste en que aquel que es fuerte pone toda su fuerza al servicio de los más débiles. Ese es el verdadero significado de reino. El verdadero significado de reino es que el fuerte sirve al más débil. Ese es el verdadero significado de reino. No que el más fuerte hace alarde de su fuerza y tiene su séquito de seguidores, tiene su séquito de gente que lo persigue, lo ovaciona. ¿No es así? Luces, cámara, gente que vive en función de que los otros hagan para ellos, que los persigan. Es lo que vemos todo el tiempo nosotros. Políticos, líderes, y perdón lo que voy a decir, líderes religiosos que han logrado un crecimiento en sus ministerios y que solamente el foco de atención, las luces, son sobre ellos todo el tiempo. Dios no comparte su gloria con nadie. Esto es parte del reino. Él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Ay, cuidado con quedarnos con un poco de esa gloria, porque Dios es celoso. Su gloria, a Él sea la gloria por siempre. Es a Él solamente. Él no la comparte con nadie. Y nosotros tenemos que ubicarnos dentro del mensaje del reino en nuestra parte. Tenemos que aprender a madurar para que haya cosecha. Miren, encuentra usted la definición en su diccionario como proceso, porque el proceso es lo que nos lleva a nosotros a la madurez. ¿Cómo se define proceso? Y voy a decirles una definición que dice el diccionario. Dice, es una serie de pasos y acciones que se llevan a cabo para lograr un resultado u objetivo específico. ¿Qué dice? Son pasos, son acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo o una meta, conseguir una meta. Son pasos, son acciones. Cada paso que tú des te debe acercar a tu meta. ¿Cuál es la meta suprema de nuestro llamamiento? Parecernos a Cristo para irnos con Cristo. Ser más como Él. No es que su meta no es levantar un imperio en esta tierra. Esa meta es absurda, decía Eclesiastés, Salomón. Eso es como vanidad, vano, efímero, no sirve de nada, porque finalmente tú puedes levantar un castillo, un imperio, y es inútil porque se lo heredarás a otro. Evidentemente él ya proféticamente veía lo que iba a ocurrir, que fue cuando se rasgó el reino en 2 tribus y 10 tribus, porque el que vino después de él, ustedes saben lo que quiso hacer este tipo, ¿no? Ustedes conocen la historia. Esa vanidad tan absurda. Se envaneció el hijo de Salomón. Salomón dice, de nada sirve. Y yo he encontrado un significado de vanidad. Y vanidad decía que es poner mucho esfuerzo en algo, es demasiado trabajo en algo, que luego se puede desplomar, algo que no va a trascender. Es esforzarse en algo que no trasciende. ¿Ya? Y entonces el comentarista decía algo que me parecía muy genial y decía, es como ver a un niño trabajando arduamente en el sol, en la playa, edificando un castillo hermoso de arena, poniendo todo su trabajo en ese castillo, que cuando el mar se levanta, acaba con su linda construcción. Es esforzarse tanto, trabajando tan fuerte para que en un momento se desplome. Eso es vanidad. Y lo definían así, eso es vano, esforzarse en algo que finalmente no va a trascender. Y entonces hablábamos en las parábolas del hombre que construyó sobre la arena. Eso es vanidad, construirse sobre la arena, perseguir cosas que son propias de este mundo, edificaciones que pertenecen aquí, que cuando nosotros partamos no nos vamos a llevar medio ladrillo en nuestra maleta de viajeros a la eternidad. No
vamos a llevar nada, excepto cuánto hayamos amado a Dios, cuánto hayamos cumplido el propósito de reino en esta tierra. Es lo único que nos vamos a llevar, compañeros. Nada más vamos a llevar. Y que nuestro deseo en este momento sea que cada parte de nuestro ser se conecte por completo con esa eternidad de Dios. Porque si logramos eso, estamos bien. Si no estamos en esa onda y en esa sintonía, les voy a decir algo, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros podemos solucionar acá cosas que son propias de esta carne. La comida, el vestido. Jesús mismo dijo. Jesús lo dijo. El cuerpo vale más que la ropa que lo viste. Ustedes son más valiosos que la comida que necesitan. Es que de verdad que estamos tan desenfocados y tan ajenos a lo que Dios quiere, que cuando logramos conectarnos, que cada partícula y cada célula nuestra respira reino, se conecta con Él, vamos a empezar a entender las cosas de una manera. No es que vivamos porque necesitamos una casa para vivir, ¿verdad? Necesitamos alimentos, necesitamos cosas, eso es normal, eso lo entiende Dios. El dueño del oro y de la plata lo entiende, eso para Él es nada, de verdad, siendo dueño de todo para Él eso es nada, entregar las cosas Él las puede entregar, eso no es nada. Pero hombre, si esas cosas a usted lo van a hacer embobar y entontecer, como decía el libro de Eclesiastés, una simple pequeñez puede ser locura. Las moscas echan a heder, hacen heder el perfume del perfumista, una locura. Hacen entontecer. Si esas pequeñas cosas, como la ropa, un viaje, comida, tener oro, joyas, bueno, cualquier cosa que se pueda tener en esta tierra propia de acá, si esas cosas nos van a entontecer y a desviar de la eternidad, entonces diríamos lo que dijo Kathryn Kuhlman, mejor no tener nada, ¿no? Es que es más importante la eternidad. Vivamos para la eternidad. Vivamos para la eternidad. Este es el mensaje del reino, debemos vivir para la eternidad. Dice que proceso es cada paso que damos para llegar a un fin. Cada paso que usted está dando, ¿a dónde lo conduce? O sea, cada paso que usted da cada día, ¿a dónde lo está llevando? ¿Cuáles son sus pasos? ¿A dónde lo están llevando los pasos? ¿Qué pasos usted está dando? ¿Cuáles son sus pasos a diario? ¿Cuáles son? Piense por un momento desde que usted abre los ojos cada mañana, ¿cuáles son los pasos y a dónde lo están llevando? ¿Qué se está levantando usted a hacer? ¿A la nevera? Porque es que Satanás es bien astuto y él quiere gente que duerma hasta tarde. Él quiere gente embrutecida y entontecida con las cosas de este mundo. Sí, así suene brusco. Así suene tosco, pero es la verdad. Él quiere gente embrutecida, amarrada a lo de acá. Gente que viva para comer, gente que viva solamente para satisfacer lo propio de este mundo, de lo de esta carne. Gente que, ay, sacaron una nueva serie, ay, ya salió la nueva temporada, ay, el próximo estreno, ay, inauguraron un restaurante, por eso tenemos tantos influencers. El nuevo restaurante, el nuevo chicharrón, la nueva lechona, la nueva hamburguesa, la nueva, qué sé yo, todo lo nuevo, la innovación. Parque temático, parque pet friendly, todo, el nuevo maquillaje, la nueva tendencia, trendy, todo es trendy, tendencia, está en tendencia. Todo es tendencia para tener a la gente ubicada en otro plano, que es el plano carnal y material. ¿Cuáles son los pasos que estamos dando? Porque para que haya cosecha tiene que haber proceso de madurez. Cada paso me tiene que acercar a mi eternidad con Dios. ¿Cuáles son los pasos que yo estoy dando? Porque sí tenemos que trabajar. El que no trabaje, pues no come. Debemos trabajar. Pero que cada paso que yo esté dando me tiene que estar acercando a Él. Así sea en medio de mi trabajo y de mi labor. Ya, no puedo estar solamente focalizado en una cosa. Tengo que tener mentalidad de reino, que mientras yo desempeño el rol, mi foco sea el reino. Ese es nuestro foco. No puede ser como visión de túnel, plata, 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 plata. O no sé qué, placeres, y hay gente que anda solamente en esto. Tenemos que, Satanás levanta tempestades, levanta tormentas para que nuestra atención se disperse de lo que es verdaderamente importante.
Tenemos que enfocarnos. Nuestra vida espiritual ni nuestras emociones pueden estar dependiendo más de lo que otras personas hagan o digan sobre nosotros, de las circunstancias que nos rodeen, de las cosas que pasen a diario. No podemos estar enfocados en eso. De verdad, son cosas que pasamos a veces duras, difíciles, pero tenemos que echar para adelante. O sea, vamos para adelante, no nos podemos dejar distraer más. Porque Satanás lo logra. Si distrae a una persona, lo logra su objetivo. Y es sacarnos de nuestra eternidad. Dice, Salmos 37, 23 al 24, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Se dice que procesos son una serie de pasos o acciones que nos llevan a un fin, a una meta. Pasos, ¿verdad? Es la definición del diccionario. Son pasos. Y el Salmo 37 me dice que es por Jehová. Es decir, que cuando una persona se pone en las manos del Dios del reino, del Rey del reino, del Rey de reyes, cuando una persona es capaz de ponerse en las manos de ese Rey y camina con mentalidad de reino, dice Salmo 37 que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dice que Él es el que los ordena. O sea que el Señor está en medio del proceso cuando la persona reconoce a Dios en medio del proceso. Nosotros, dice en Génesis, el Señor le dio dominio, tuvo un pensamiento, un designio, vamos a crearlo, pero no lo vamos a crear como creamos las plantas. ¿Para qué? Porque cuando el Señor dijo que sean las plantas, que los animales se multipliquen, que los peces en el agua y las bestias marinas, ustedes saben todo el Génesis, el Señor dijo. Pero cuando fue con relación al hombre, el hombre coexistía en Dios, en su espíritu coexistía con Él, y dice, vamos a hacerlo diferente a Él. Vamos a hacerlo a Él a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que tenga gobierno, que tenga señorío, que tenga dominio. Él no va a ser cualquier parte de la creación, Él va a ser diferente a lo creado. Dios tiene ya un pensamiento, un designio. Y dice el Señor que luego sopla en Él y viene todo el proceso. Dice acá, dice en el Salmo, que cuando el Señor tiene un propósito con alguien, ese propósito, esos pasos los ordena Él porque hay proceso. En medio del designio de Dios, en medio del diseño de Dios hay un proceso. Y les voy a decir algo. De acuerdo al diseño que tú tienes, de acuerdo a lo que tú portas dentro, es de acuerdo a lo que tú llevas adentro, que vienen procesos para tu vida. Por eso tú pasas procesos que otras personas no pasan, ni tienen la fuerza para pasarlos. Porque es de acuerdo al diseño que Dios estableció. Hay un diseño general y hay un diseño particular. Hay un diseño general y hay un propósito particular. Dios no hace gente igual a otra. Las huellas son la demostración de que todos somos únicos, así como es único el propósito y la asignación que cada uno de nosotros tenemos. Somos únicos. No podemos ser la imitación ni la copia de nadie. Somos únicos como hijos de Dios y como hijos de su reino. Somos únicos, somos auténticos, somos exclusivos. De acuerdo a esa exclusividad y a ese propósito, hay procesos que tú tienes que enfrentar que nadie más va a enfrentar. Te tocó a ti. Y los has tenido que pasar y los he tenido que pasar. Y dentro del propósito y la asignación que Dios nos entregó como reino, como kingdom, ahora hablo de esta casa, como kingdom, no en vano portamos ese nombre que nosotros portamos, somos kingdom, somos reino. Y como reino nosotros, es un privilegio llevar y portar este nombre y debemos levantarnos con orgullo del Rey que nosotros tenemos y del Dios que tenemos. Mire, cantemos con orgullo. Levantemos el nombre de Jesús con orgullo porque es grande el nombre que portamos. Tenemos un nombre tan grande como iglesia y como ministerio, pero así mismo como es grande el nombre. Ay, Dios mío. Ay, Señor Dios Santo.
hemos pasado por un proceso. Y esa palabra que el Señor nos envió hoy en el libro de Sofonías, es espectacular esa palabra. Porque de acuerdo a el llamado y a la asignación también ha sido el proceso. Usted ni siquiera sabe lo que lleva adentro. Qué pena que le diga. Discúlpeme, pero usted ni siquiera sabe todo lo que usted trae dentro. Pero ha sido berraco caminar por acá. Ha sido difícil caminar por acá. Ha sido durísimo, doloroso muchas veces. Hemos tenido que pasar desiertos que otra gente no ha pasado. Y las cosas para otros han resultado de otra manera. Es para otros. Nosotros somos reino. Y como reino hemos sido procesados de una manera muy diferente. Es un privilegio portar este nombre. Pero asimismo, como es grande el privilegio, también hemos tenido que ser formados en la oscuridad para que la cáscara se rompa. Estamos en plena, es como si estuviéramos allá, madurando en la oscuridad, para que esa cáscara se rompa. Y es que el rompimiento da dolor. Es que no hay rompimiento sin dolor. No hay rompimiento sin dolor. O díganme si no, que cuando uno está dilatando para dar a luz y parir un hijo, como duele. Ay, Dios mío, es un dolor de vida. Para que haya rompimiento y expansión, primero tiene que haber mucho dolor. ¿Ya? Lo repito. Para que haya crecimiento y expansión y madurez y cosecha, para que haya rompimiento tiene que haber mucho dolor. Lágrimas y dolor, y dolor, y dolor, y más dolor. Para que haya expansión. Y hemos estado pasando los dolorosos, ahora sí, pero después de los dolorosos vienen los gozosos, como decía la nona. De verdad, que viene el gozo, que viene la respuesta, que viene, porque hemos estado en todo ese proceso de rompimiento. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, de hecho se queda por ahí solo. Pero si cae, se rompe y se quiebra, va a dar fruto. Estamos en ese proceso. Y dice que por Jehová se ordenan los pasos. Es decir, el Señor está ordenando nuestros pasos en medio del proceso. Ojo, queridos míos, les voy a decir algo. El mismo Jehová que ordena los pasos del hombre es el mismo Jehová que se llama en el Salmo 23, unos salmos más atrás, el buen pastor. Ese mismo buen pastor que ama tanto el rebaño que cuando hay una brincona descarriada tiene que agarrar y hacerle así y romperle durísimo y fuerte con la vara a la pata para que deje de andar brincando donde no tiene que brincar. Ojo con esto. Porque este mismo Jehová que ordena los pasos del hombre es el mismo Jehová buen pastor, que cuando usted empieza a salírsele del redil, él tiene que usar toda su fuerza con amor, pero es fuerza. Su amor es tan fuerte que quiebra patas, rompe paticas. Y les digo una cosa, eso es tremendo. Es mejor en sus manos a las buenas que caer en manos, porque dice horrenda cosa. Horrenda, Dios mío, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa. Dios mío, yo quiero estar ahí, por amor, ser esclavo por amor. Yo no quiero paticas rotas, por favor. Veía el video que yo les decía anoche, tan lindo ese video de cuando viene el tornado. Y viene ese viento fuerte para levantar techos de casas, a romper árboles, a levantar tractores, motos, carros, y se lleva todo lo que está por ahí. Y la inmunidad del rebaño, todas las ovejitas postradas y allá agazapaditas, todas junticas, todas como una sola bolita, como una sola masa, todas juntas las ovejas, para que el viento huracanado no se llevara ninguna. Es importante estar en el redil. Es importante y valioso estar en las manos del Maestro. Es importante. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y dice que cuando el hombre cayere, aún en medio del proceso, porque de acuerdo a tu propósito, hay un solo propósito y una sola asignación. Les voy a decir algo y tal vez les suene más duro todavía. Hay muchos procesos, hay muchos procesos.
Cuando uno piensa que uno está viviendo el más duro, uno dice, uy, esto ha sido lo más duro. Entonces luego el Señor pasa un tiempo y luego te mete en otro desierto y en otro proceso y tú dices, uy, esto está duro. Y luego sales de ahí y dices, miras para atrás y dices, uy, lo pasé, esa época fue dura. Y luego sales a otra temporada de ahí y luego el Señor te sigue madurando y procesando. Y les voy a decir algo. El que te mire ahora y te menosprecie no ha entendido que Dios está procesando tu vida. Aquel que te mira con desdén, con menosprecio, no entiende que tú eres en las manos de Dios, vasija que está siendo procesada y prosperada también. Ellos no lo entienden, por eso hay menosprecio. Por eso te ven a ti ahora en el 2025 y ellos creen que tú eres el mismo del 2015 y saben que han pasado 10 años de procesos. Y el que te conoció en el 2010 cree que en el 2025 tú eres la misma persona, pero no, tú ya no eres tú ya no eres esa persona, ¿cierto que no? Hemos cambiado físicamente, a todos los años, ustedes saben, porque hay unos que se escandalizan, ay, ¿cómo has cambiado? Pues obvio, han pasado años, es normal, pero es que solamente miran lo externo de cómo has cambiado, ellos no saben lo que en realidad ha cambiado en ti, es que lo que en realidad ha cambiado, es ese rompimiento que ellos no entienden y no saben lo que te ha costado a ti llegar hasta aquí, mantenerte fiel a Dios. Ellos no lo saben porque fácil es abandonar el proceso. Yo les digo una cosa, no podemos huirle a los procesos de Dios, porque si tú le huyes aquí al proceso, créeme y te lo garantizo, como que llevo más de 30 años sirviéndole a Dios, que lo que uno evita en un lado se lo encuentra más adelante, en otro lado, con otro rostro, en otra situación, pero es el mismo proceso. Dios dijo, te querías escapar, no querido, es que tú tienes un propósito. No, mi amor lindo, es que tú tienes un propósito. Hay procesos para tu vida que no puedes alterar, pero cuando el proceso termina, les voy a decir algo, es ilegal que el proceso a ti te retenga. Si estás viviendo algo doloroso y no ha habido cumplimiento de lo que Dios te prometió a ti, tienes que entender, esto tiene un fin y un límite. Los procesos no son para siempre. No, cada proceso termina, los procesos terminan. Así como es ilegal que tú abortes y saques antes de tiempo, porque es ilegal, por eso hay muchos bebés que no sobreviven porque se interrumpió el proceso antes de tiempo. También es ilegal que el bebé se quede en el vientre de su madre más tiempo, es ilegal, se puede morir adentro, ¿sí? Si el bebé no sale, ustedes saben el tema del meconio. Si el bebé no sale en el momento que el proceso termina, el bebé está en riesgo. Así como es riesgoso que salga antes, el proceso no puede retenerte más del tiempo. Más bien disponte tú, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dispón tu corazón para que en medio de este proceso el Señor haga en ti lo que tiene que hacer. Y es ilegal que cuando el proceso ya tenga que soltarte, te retenga. Amén.